Señores magistrados, personal jurisdiccional y cecigras de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sean todos ustedes bienvenidos a la quinta sesión del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024, organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados y el Centro de Investigaciones Aguay. A continuación, invito al doctor José Luis Janco, representante del Centro de Investigaciones Aguay, quien hará las palabras de apertura. Buenas tardes. Muy buenas tardes, personal jurisdiccional, señores magistrados, abogados. Muy buenas tardes con la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia, con el señor ponente, el doctor Fausto Salinas Lobón. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy en esta sesión presencial de este curso en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Les agradecemos nuevamente su participación a esta jornada presencial que se desarrolla el día de hoy, jueves 18 de julio, y también el día de mañana, viernes 19 de julio. Les agradecemos nuevamente infinitamente su participación. Estoy seguro que también en breves minutos también se van a ir incorporando más personal jurisdiccional para poder dar inicio a este certamen académico, que es un esfuerzo en conjunto de parte del Centro de Investigación Jurídica Agua y de parte de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia, con el fin de lograr la capacitación y la actualización del personal jurisdiccional, que es básicamente el objetivo principal y primordial que se busca con este tipo de certámenes académicos. Les estamos muy agradecidos infinitamente por su participación. Sé que es un esfuerzo de cada uno de ustedes el venir personalmente, presencialmente, después del tema del COVID y de toda esta virtualidad que parece que ya se ha hecho costumbre, pero estamos tratando de retomar estas sesiones presenciales. Muchísimas gracias. Con estas palabras doy inicio a este certamen académico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invito a la jueza Elvia Barriga Morón, miembro de la Comisión de Capacitación de Magistrados, quien dará las palabras de bienvenida a nuestro siguiente expositor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los participantes. Agradezco la presencia y el esfuerzo que están haciendo todos para participar en persona en esta jornada del curso de capacitación. A nombre de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a nombre de la Corte Superior de Justicia del Cusco, agradezco al doctor Fausto Salinas Lobón, quien está colaborando con la capacitación a los magistrados, al personal jurisdiccional, quien va a aportar con sus conocimientos a nuestro, a todo el conocimiento que tenemos, y aparte de eso también agradecemos el esfuerzo que está haciendo el doctor Fausto Salinas, que a pesar de estar enfermo, está con nosotros. Muchas gracias, doctor Fausto Salinas. Van a dar su reseña. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos la bienvenida al doctor Fausto Salinas Lobón. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de ejercicio profesional, con cursos de alta especialización en tutela jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, distintos diplomados en universidades peruanas, un diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la comisión, al centro de investigación, a la corte. Disculpen el barbijo, pero no quería trasladarles mi tos a ustedes. El doctor Gutiérrez me invitó a esta Olimpiada de Derecho Constitucional, en la cual seguramente ustedes están disfrutando de conferencistas. He visto los que participan, gente
muy reconocida, con mucha experiencia. Entonces haremos un esfuerzo de estar a la altura con nuestros modestos aportes en un tema que es un tema muy actual, pero es muy antiguo: el control judicial de la política. Es muy actual porque estamos pendientes de decisiones del tribunal sobre esta materia. Hemos visto varias últimamente y creo yo que hay mucho que hablar sobre el tema. Entonces, lo que les quiero proponer, con esto dirijo, ¿no? Ok. Es una exposición que tenga estas partes. Hacer una pequeña evolución un poquito histórica, casuística de los casos a nivel comparado, para mirar que esto no es de hoy. Cuando a veces escuchamos que se horrorizan y dicen, no, se está judicializando la política, qué barbaridad, los jueces están entrometiéndose en la política. No, señores, esto tiene décadas. Segundo, hablaremos un poco de las razones de este incremento de la judicialización de la política, o sea, ¿por qué esto se da? ¿Qué explicaciones tiene? Tres, los límites, porque también hay límites, o sea, se le ponen límites desde la jurisprudencia, se le ponen límites desde la doctrina. Hablaremos de la necesidad del control judicial de la política, o sea, porque el sistema democrático requiere controles y contrapesos, y el Poder Judicial es parte de este juego. Si el Poder Judicial se abstuviera y estuviera al margen y simplemente mirara el juego político sin tener participación en él y decir, bueno, yo no me meto, eso es político, probablemente el sistema judicial, el sistema político nuestro tendría serias deficiencias y serios problemas. Entonces, y luego haremos algunas conclusiones. Muy bien, pero pongamos un marco a esta reflexión, pongamos un marco. En primer lugar, hay que hablar no del control como una patología, sino como una virtud del sistema democrático. La dialéctica entre la política y el derecho es una dialéctica muy antigua, y la política quisiera no estar nunca constreñida por el derecho. La política quisiera ser libre, espontánea, ilimitada, irrestricta. La gran dialéctica es la dialéctica que le impone de por sí el derecho. El derecho es un instrumento de control de la política, en general. El control judicial es una más de las vertientes de esto. Pero, ¿qué es importante esto? La necesidad de que exista un mecanismo de control es lo que aquí afirmo: la tangibilización concreta, cotidiana, de la calle, del carácter democrático de nuestra sociedad y de la protección de la libertad. Probablemente de esto no se podría hablar en Cuba, en Corea o en Nicaragua. Es decir, ahí el sistema judicial y el sistema jurídico para controlar la política no existe. Ese es otro escenario. Entonces, lo primero que tenemos que poner, lo primero que tenemos que tener claro es que la ausencia de control termina siendo la negación de la libertad. Y por ende, tenemos que entender el control no como se nos quiere mostrar ahora desde una perspectiva política, como una patología del sistema. ¡Qué barbaridad! Los jueces se están metiendo a las cuestiones políticas. Los jueces se están metiendo a la labor. Después veremos hasta dónde se pueden meter y qué no se podrían meter. Pero no es una patología. En realidad es una virtud del sistema democrático que hayan espacios y mecanismos de control. Ustedes conocen mejor que yo que hay mecanismos de control interorgánico, intraorgánico. Este es uno de los mecanismos que el diseño de las sociedades democráticas tiene. Entonces ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo la justicia quiere, pretende o busca controlar a la política. Y separo un tema del cual no vamos a hablar, que es el control político de la justicia. No es lo mismo. Estamos hablando aquí de cómo el sistema judicial y sus instrumentos buscan de alguna manera controlar la política. Pero hay otros temas, y esto será materia de unos próximos certámenes, doctores, sobre temas de derecho político, de cómo la política controla la justicia, desde la elección, desde la designación de los magistrados. Dicen los profesores argentinos, leía otra vez a Sagüés, decía, Sagüés citaba a Alberdi, y Alberdi tenía una frase muy, muy clara, dice, quien nombra al juez decide la justicia,
Pero en fin, ese es un tema que tiene que ver con el control político de la justicia, que no es lo que nos vamos a ocupar. Entonces estoy haciendo un poco en deslinde de lo que vamos a hablar. Tercer lugar, hay que entender que este fenómeno de la judicialización de la política es evolutivo. Esto está en evolución, en crecimiento, y ahora no se puede decir, como hace 40, 50 años, que los jueces, no nos podemos horrorizar de que los jueces se metan a controlar la política. La famosa teoría de los actos políticos no judiciables, que era tan rígida, recuerdo los debates de ya tengo mis años, así que tengo muchos debates en mi memoria. Recuerdo los debates de la Constitución del 93, cuando el doctor Chirino Soto sobre estos temas le decía, momentito, esas son cuestiones políticas no judiciales y ahí no entra el Poder Judicial ni nada. Y para Chirino Soto, todo lo que provenga de los poderes políticos eran cuestiones políticas no judiciables. Los antejuicios políticos, las destituciones. Hoy día eso ya no es posible de sostener, pero en ese momento se entendía eso así. Entonces, lo que quiero mostrar es que estamos en un proceso de evolución. Ahora bien, hemos llegado al punto en que la justicia se puede meter en todo, todo se puede judicializar. ¿Cualquier acto político puede ser objeto de control judicial? ¿Cualquier acto discrecional del Parlamento o del presidente pueden ser objeto de control? Señor, el presidente nombra de ministro a fulano de tal, ¿eso puede ser objeto de control a nivel judicial? Bueno, llegaremos al final de esta charla, espero a tener algunas ideas sobre esto. Y esto nos lleva al marco final. ¿Cuáles son los límites entonces que tiene la justicia en su acción frente a la política? ¿Cuáles se entienden o se aceptan como los límites? Muy bien, ahora hagamos un poquito de historia para entender esto y mirar que esto no es cosa de ayer. 1987. Algunos de ustedes acá son muy chicos y en el 87 todavía no habían llegado a este planeta, pero muchos ya tenemos muchos años y hemos visto, en 1987, una medida de amparo detuvo la intervención del Banco de Crédito del Perú. Es decir, fue el juez Eduardo Raffo, con una famosa medida cautelar, la que paralizó la intervención, porque ustedes están viendo ahí cómo están interviniendo las tanquetas cuando el presidente Alan García dispuso la estatización del sistema financiero en 1987. En el discurso del 28 de julio dispuso que se estatice el sistema financiero y al día siguiente, conforme a la Constitución del 79, que le permitía medidas excepcionales de emergencia, que hoy no existen en la Constitución del 93, dispuso la intervención preventiva del banco por parte de las fuerzas de seguridad. Una medida cautelar tramitada por un abogado famoso, el doctor Juan Armando Lengua Balbi, consiguió que un juez dispusiera que no podían entrar al banco de crédito y se paralizó el ingreso de la intervención al banco de crédito. La medida política más audaz del presidente García en 1987. 1997. ¿Qué pasó en 1997? El Congreso de la República destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, al doctor Aguirre Roca, al doctor Rey Terry y a la doctora Reboredo Marzano. El tribunal tenía 7 miembros, 3 fueron destituidos. Ok, recuerdo muy bien, Chirino Soto era parte de ese debate, era parte del Congreso y decía, esta es una potestad del Congreso y nadie puede discutir si el Congreso destituye o no. 1997. Ya estarán pensando ustedes en la destitución de los magistrados de la Junta, muchos años después. 1997. ¿Qué pasó? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famoso caso Tribunal Constitucional Aguirre Roca, Reiter y Reboredo Marzano, restituyó a los magistrados años después. Y ellos fueron restituidos al Tribunal Constitucional y estuvieron hasta el 2004, 2005, en que luego fueron cesando o fueron falleciendo los 2 de ellos. La doctora Reboredo sigue viva. Es decir, en el caso anterior, perdón, tenemos el sistema judicial interamericano dejando sin efecto una decisión que en ese momento se calificaba como un acto político no judicial.
2002, en la Argentina, salimos un poco de nuestra realidad. El presidente de la Rúa, en la Argentina, se ve obligado a dictar una medida que se llama el corralito financiero. ¿Qué pasaba? La crisis económica era tan seria en la Argentina y entonces se obliga a las personas a que no puedan retirar sus ahorros en dólares de las cuentas bancarias. Entonces usted tenía, doctor, por ejemplo, $2.000 guardados en una cuenta, o la doctora tenía $3.000 guardados en una cuenta, el gobierno decía, no los puede retirar, se les dará en pesos y en cuotas. 350.000 se calculan los amparos que se plantearon contra esta medida. Y a partir de 350.000 amparos en la Argentina, se perforó esa decisión político-financiera del gobierno argentino y se logró que las personas pudieran recuperar parte de sus ahorros en dólares. Porque evidentemente eso era una confiscación. O sea, pueden haber medidas de política que justificaran esa decisión, pero lo cierto es que a la gente les bloquearon su dinero y no se los dejaban sacar. Y aquí está hasta el sentido del amparo. ¿Cuál era la legitimación pasiva, la inconstitucionalidad del decreto 1570 y normas modificatorias, entre otros detalles? Este tema muestra cómo la justicia puede, a través de los mecanismos de control de los procesos constitucionales, ir torciendo las decisiones políticas. 2017, estamos avanzando en el tiempo. Ustedes recordarán al famoso señor Donald Trump cuando fue presidente, y en enero del 2017, él da una orden ejecutiva, algo así como un decreto supremo nuestro, una orden ejecutiva donde dice, a partir de mañana está prohibido el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos provenientes de estas 7 naciones musulmanas que, según Trump, eran fuente de auspicio al terrorismo, vinculadas a los grupos musulmanes, fundamentalistas, etc. Una juez, la juez Ann Donnelly, de una de las cortes de Nueva York, también es verdad que hay que decir que las cortes de Nueva York son las cortes más progresistas, más, digamos, liberales de los Estados Unidos, dispuso que esa orden presidencial no podía ejecutarse. 2 meses después, otro juez, en marzo, un juez de Hawái ya también, decretó exactamente lo mismo. Con esto, ¿qué vemos? Un sistema judicial que bloquea un acto político muy nítidamente, un acto, digamos, de carácter discrecional del presidente. Pero en la medida que afecta a derechos fundamentales, en la medida en que termina siendo discriminatorio respecto del origen de las personas, fue cuestionado y bloqueado por las cortes norteamericanas. 2017, volvemos a nuestra realidad. El gobierno del señor Kuczynski le otorga un indulto humanitario al señor Fujimori. La corte, tiempo después, emite un fallo sobre este indulto y cuestiona el indulto concedido. Luego, después de que esto va a la Corte Suprema y la Corte Suprema deja sin efecto el indulto, tenemos la primera etapa. Pero después, el año 2022, a través de un habeas corpus, el Tribunal Constitucional le ha restituido de alguna manera la eficacia a ese habeas corpus y por eso el señor Fujimori está ahora libre e inclusive anunciando candidatura presidencial. Entonces, aquí vemos cómo el sistema judicial actúa sobre un acto político típico, que es el indulto. 2024. El señor Javier Milei, entre las medidas que dicta en diciembre del 2023, dicta un conjunto de medidas de emergencia económica y entre ellas un paquete de medidas laborales, destinadas sobre todo a liberalizar el mercado laboral. Algo que podría ser considerado claramente como una decisión política de gobierno, propiamente una decisión de gobierno. ¿Qué hacen las cortes? Suspenden la reforma laboral del señor Milei apenas comenzado el año. En enero se bloquea. ¿Qué ha obligado esto?
que el señor Milei ha tenido que plantear otro conjunto de reformas que recién han sido aprobadas por el Congreso argentino, pero de manera más mediatizada, más, de alguna manera, atenuada. Muy bien, para terminar, Perú 2024. El Poder Judicial paraliza la decisión destituyente dispuesta por el Congreso de la República y repone a 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Están ya repuestos y evidentemente se espera una respuesta, tal vez entre la fecha que terminé esta presentación y hoy día ya salió la resolución, no lo sé, pero se espera una resolución de parte del Tribunal Constitucional sobre este tema. Pero que hay actuación de la justicia sobre la política, no podemos tener ninguna duda en el Perú. Y por último, el famoso tema que ha estado causando tanto escozor en nuestra política, que es el referido a la tramitación de una ley que pretende regular el periodo de aplicación o la fecha de aplicación de la lesa humanidad en nuestro país, donde la Corte le ha pedido al Estado peruano no aprobar el proyecto de lesa humanidad. Existe un antecedente también, no es el primer caso, o sea, no es que han inventado eso para el Perú. Existe otro caso de otra nación a la cual le han exigido esta situación. Con este paneo de hechos y de datos políticos que les quiero mostrar lo que dije al inicio. Primero, que este es un tema que está evolucionando, que este es un tema que es actual, son temas actuales los que estamos viendo, pero que este es un tema bien antiguo, por lo menos más de 40 y tantos años que estamos viendo cómo hay esta discusión acerca de la revisión judicial de los actos políticos. Muy bien, busquemos entonces cuáles pueden ser las razones de esta evolución. ¿Por qué estos casos se dan y por qué hace 40 años la justicia no se metía en la política? Por decirlo de una manera sencilla. A ver, ensayemos algunos. En primer lugar, se podría decir que a diferencia de Europa, donde hay un sistema de control constitucional concentrado, donde esto está reservado para los tribunales constitucionales a través de procesos orgánicos, en nuestro sistema hay un sistema que les da a ustedes, magistrados, mucha atribución en lo que es el control de la constitucionalidad de las normas. Fernández Segado dice lo siguiente: en el continente americano surgió la garantía jurisdiccional de la Constitución, en contraste con Europa, donde se intentó primeramente la defensa política. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que el influjo norteamericano del Judicial Review o del famoso caso Marbury versus Madison y el control judicial que ustedes pueden hacer, el control difuso, le ha dado una herramienta importante a los jueces que los hace a ellos estar en permanente interacción con actos políticos. Claro, no con los actos políticos que se llaman no judiciables, pero sí con los actos políticos normativos, o sea, las leyes, los decretos supremos, los reglamentos, porque permanentemente se están revisando estos a través del elenco de procesos constitucionales que tienen. Con la peculiaridad de que no tenemos un sistema de abstención donde ante un conflicto constitucional el juez se aparta y lo remite a un sistema de control concentrado. No, a ustedes les dan la atribución. Ustedes tienen la facultad de poder decir, esto no es válido, esto es inconstitucional. Entonces, para mí, la primera razón de esta evolución, de esta fuerza del control judicial, tiene que ver con el influjo que tiene en nuestro hemisferio el control difuso norteamericano. En segundo lugar, yo pienso que otra de las razones son los diseños constitucionales que tenemos. Recuerden que nosotros tenemos un diseño constitucional en el cual, primero, tenemos un sistema de control de constitucionalidad que no es solamente concentrado, ni es solamente difuso. Es un sistema que bien lo define Blume-Fortini, un sistema dual o paralelo, porque actúan los dos sistemas en paralelo. Por un lado, el Tribunal Constitucional haciendo su tarea orgánica
y con efectos erga omnes, pero ustedes como magistrados también haciendo su tarea en todo tipo de procesos judiciales y en los procesos constitucionales, llámense amparo, llámese habeas corpus, llámese acción de cumplimiento, o inclusive en la acción contencioso-administrativa que le toca a ustedes también analizar. Entonces, nuestro diseño constitucional les da a los magistrados un rol que no le da otros sistemas en Europa, por ejemplo. En tercer lugar, bueno, disculpen que la numeración se me ha alterado, en los tribunales constitucionales, en los casos en que existen y en los casos en que intervienen, tienen también la necesidad de una instancia previa de parte de los órganos de la justicia ordinaria. Porque no llegamos per saltum todos los casos al Tribunal Constitucional. Transitamos previamente por el juzgado, por la sala o la sala suprema y luego llegamos al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay un rol también importante que explica esa dinámica, ese ejercicio de tutela que tienen los jueces en estas materias. Pero hay otras razones que tienen que ver también con la política, no solamente con el derecho. La inacción, la traba, el bloqueo o la pérdida de eficacia de los mecanismos de control político interorgánico o intraorgánicos. ¿A qué me refiero? Un sistema sano tiene como consecuencia lógica que los poderes se controlan entre sí, que al interior de los poderes hay controles. Pero ¿qué pasa si empiezan a haber mecanismos de cooptación, de alianza, de compadrazgo, de cuoteo, de alianzas políticas que determinan que hechos o actos que debieran ser objeto de control no lo son? Porque prima el interés político de la alianza que maneja la ecuación política en el gobierno o en el Congreso. Y entonces existe la posibilidad de que esa decisión sea controvertida a través de una censura, a través de una interpelación, a través de una estación de preguntas en el Congreso, pero no se hace porque se prefiere acallar y se quedó bloqueado el sistema y no funcionó. Y el país mira esta situación. Y entonces, ¿a quién voltea? Voltea donde los jueces, voltea a los tribunales en busca de algún tipo de respuesta frente a estos problemas. Si a eso le agregamos el deterioro de la legitimidad ciudadana en la política, de las clases políticas y de sus instituciones centrales, ya vemos que la situación es mucho más seria, porque tenemos un proceso de deterioro de la calidad de nuestra política, un proceso de deslegitimación de la política, y en ese contexto, cuando la ciudadanía no cree en la política, no cree en los políticos, no cree en los partidos, de alguna manera se abren espacios, se abren puertas para que otros poderes empiecen a generar, digamos, acción frente a este tipo de medidas. Si a esto le podemos agregar los excesos que se dan, no solamente en el sistema peruano, porque, por ejemplo, estos temas xenófobos, como se han visto en Norteamérica, de alguna manera gatillan la necesidad que la justicia tenga que actuar para corregir esta situación. Autoritarismos, populismos o casos xenófobos. ¿Qué dice Sagüez sobre esto? Sagüez cree que hay 4 razones por las cuales se da este crecimiento de la judicialización de la política. En primer lugar, él identifica un reclamo social por derechos previstos en la Constitución. Expresa un poco esa dinámica que se ha dado en el sistema argentino de no quedarse conformado con que el sistema prevea que un derecho está plasmado en una norma, pero que no puede ser de aplicación porque no hay presupuesto, porque no hay norma reglamentaria, porque no hay instructivo, porque no hay institución que lo ejecute. Entonces, hay una especie de presión social que hace que los ciudadanos, los grupos organizados, los grupos de presión, los sindicatos, las organizaciones empresarias o lo que fuera, presionan sobre el sistema político para lograr que el sistema político no se quede, como dicen muchos, con un derecho que constituye simplemente papel manchado en tinta, sino que empiece a tener algún tipo de existencia. Recuerden, por ejemplo, que en esto los argentinos son muy creativos.
hubo una época en que un ciudadano planteó un caso al gobierno federal y le dijo que si la Constitución dice que tiene el derecho a la alimentación adecuada y esta persona no puede llenar su canasta básica, le pidió al gobierno que el gobierno disponga que un supermercado le entregue una dotación periódica de alimentos. Y hay una famosa sentencia sobre este tema, donde se estableció que con cargo a los tributos que este supermercado le paga al gobierno, a esa persona que estaba en una condición de vulnerabilidad, le tenga la obligación de darle una cantidad mínima, un stock mínimo de alimentos para poder sobrevivir. Hay más casos sobre otros temas, pero sí es cierto que hay una especie de dinámica social que pone a los jueces en la necesidad de tomar medidas. Un segundo factor es la presión del derecho internacional de los derechos humanos. Creo que eso lo tenemos claros todos. El sistema interamericano, sobre todo, es un sistema que no se ha quedado pues como un asunto protocolar de cócteles y de reuniones. Tiene una actividad muy fuerte sobre todo el sistema judicial de los países miembros, con un inevitable sesgo ideológico, eso también hay que decirlo. Sí, es verdad, porque hay otros casos que llegan a esas comisiones y cortes y no son atendidos. Hay un sesgo ideológico, pero no se trata acá de discutir si el sesgo es bueno o no. Esa será materia de otra conversación. Pero que hay un dinamismo, hay una fuerza de presión de los tribunales supranacionales sobre las instancias jurisdiccionales y políticas de los estados, sí la hay. Y esta también es una razón que explica esa situación. Sagüez tiene una frase muy interesante sobre esto y dice, también hay una razón, dice, ¿no? Y es que muchas veces la política se lava la mano y le tira el problema a los jueces. Y da dos ejemplos, y yo le agregué uno. Él da dos ejemplos, el del matrimonio homosexual en los Estados Unidos y el del aborto. Yo le agregué el famoso caso de la eutanasia, que es un caso que se ha tenido que discutir en un proceso judicial entre Esalud y la señora que estaba solicitando tener acceso a la eutanasia. Es decir, y al final la sentencia se queda trabada porque no existe el procedimiento operativo médico, en el caso de la eutanasia, que determine cómo se debe materializar ese derecho que los tribunales le han reconocido. Entonces, sí es cierto, a veces el poder político, el Congreso, el Poder Ejecutivo, se lava las manos y dice, bueno, pues que lo resuelvan los jueces. Entonces, también es una fuente de por qué los jueces tienen un rol en determinados asuntos políticos. Esto digo como para que ustedes no los miren chueco, ¿no? Porque al final el establishment político está como que mirando mal que los jueces, las cortes, las magistraturas se metan en los temas políticos. Y parece que esto es primero más común, no es tan reciente y tiene muchas razones por lo que esto se da. Finalmente, en esta identificación de las razones de esta evolución, Sagüez nos habla del impulso, ¿no? Del impulso del neoconstitucionalismo, ¿no? Que es una corriente que propugna la vigencia in extremis de los derechos fundamentales, que no soporta que razones administrativas, presupuestarias, etcétera, puedan limitar la aplicación y la existencia concreta de derechos fundamentales. Entonces, aquí hemos mostrado algunas de las razones que explican esta evolución que hemos mostrado en los ejemplos que hemos tenido. Pero la siguiente pregunta, para ir aterrizando ya en esta conferencia, es, ¿y esto es ilimitado, señor? O sea, aquí veo magistrados de varias de las salas, jueces, ustedes pueden resolver sobre cualquier cosa. ¿Todo es objeto de control judicial? Bueno, no hay una respuesta unívoca y esto es un tema que se tendrá que ir revisando, es un tema evolutivo y va a generar respuestas en cada caso, pero de alguna manera existen algunos límites ya puestos en nuestra perspectiva peruana. ¿Conocen ustedes el famoso caso 003-2022, proceso competencial del Tribunal Constitucional, donde el Congreso le plantea una demanda al Poder Judicial, una demanda competencial por menoscabo de sus atribuciones y cuestiona que el Poder Judicial había dictado sentencias, medidas cautelares en procesos como los siguientes. Uno, referido a la elección del defensor del pueblo.
Recuerden ustedes que el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo le dijo, oiga, señor Congreso, usted no puede elegir al defensor del pueblo, y con una medida cautelar paralizaron la elección del defensor del pueblo. La SUNEDU le había dicho al Congreso, señor, usted no puede legislar sobre esa materia porque eso me afecta, y había sacado una medida cautelar. El doctor Salas Arenas había planteado en Arequipa, su tierra natal, una medida cautelar para que suspendan el antejuicio político. No, a mí no me pueden hacer antejuicio político. Entonces, esto generó esta demanda competencial y el tribunal se ha pronunciado sobre esta materia y ha determinado algunos criterios que vamos a tener que tomar en cuenta porque marcan un poco el sentido de lo que se entiende como los límites al control judicial de la política en nuestro país. ¿Cuáles son estos límites? Estamos hablando, perdón, hago un disclaimer acá, hago una digresión. Estamos hablando del control judicial de los actos políticos, por supuesto, porque no está en tela de juicio que ustedes como magistrados pueden controlar los actos normativos de los poderes. Lo hacen todos los días ustedes. Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones son permanentemente revisadas en la vía judicial. Eso no está en discusión, eso es pacífico. Ustedes tienen atribución sobre eso y eso no se discute. Lo que se está discutiendo ahora es sobre los famosos actos políticos que hace el Parlamento o que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, aquí hay algunos criterios que es interesante tener en cuenta. Si el acto parlamentario, dice, incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, el control judicial del acto político es plenamente válido. Ejemplo, está puesto por en la propia decisión, el antejuicio. Es decir, si en el antejuicio político, algún funcionario que tiene derecho a antejuicio, se afectan los derechos fundamentales de esa persona, derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho de contradicción, lo que fuera, sí hay claramente una facultad de poder intervenir sobre esto. Regreso 30 y tantos años atrás. Chirino Soto sostenía que no había forma de cuestionar el antejuicio ni la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque ese era un acto político no judicial. Entonces, quiero mostrar con esto la evolución. Ahora el Tribunal Constitucional mismo dice, ok, el antejuicio es un acto político, está muy bien, pero si hay afectaciones al debido proceso, podemos intervenir, los jueces pueden intervenir. Segundo, si se trata de un acto político puro, el debido proceso no tiene la misma intensidad y matiz, siendo solo admisible el control de forma y no el control de fondo. Está hablando de los típicos actos políticos puros, como por ejemplo serían la censura, como por ejemplo serían la interpelación. Ahora bien, los actos de discrecionalidad congresal, como la investidura, que es ese que se otorga la facultad al presidente, la censura ministerial y otros similares, no están sujetos a control judicial. Ahí nos pone un límite, nos dice el veto también, por ejemplo. El derecho al veto no es susceptible de control judicial. Entonces, ¿qué ha pasado? El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es ha tomado la famosa doctrina de los actos políticos no judiciables y si bien ha consentido que en determinados actos, cuando se afectan derechos fundamentales, se tiene la posibilidad de ejercer control, ha recusado la idea, esto es bien interesante tenerlo en cuenta, de que no hayan ámbitos exentos del control constitucional. Porque la dinámica entre esto era más o menos así. Quienes decían que no te puedes meter en ningún tipo de acto político, y quienes sostenían que te puedes meter en todos los actos políticos, porque no hay espacio de la actuación pública que esté exenta del control judicial. El tribunal se ha puesto en una posición aquí, no se ha puesto en esta posición, pero se ha puesto en una posición aquí, donde dice, determinados casos son objeto de control, determinados casos son objeto de revisión, cuando se afecten derechos sustantivos, cuando se afecten derechos fundamentales. Pero en lo demás, en los típicos actos, designación de ministros, designación
digamos, uso de atribuciones presidenciales, congresales para designar funcionarios, etcétera, no existe, como el defensor del pueblo, no existe la posibilidad de que el Congreso pueda ser cuestionado en la vía jurisdiccional. Muy bien, ahora, después de haber visto estos límites que nos pone la jurisprudencia, pensemos un poco, ¿existe necesidad de control judicial? ¿Qué pensarían ustedes? Ya aterrizando en nuestro sistema político, en nuestro sistema, en nuestra realidad concreta, ¿creerían que la tesis más adecuada sería la tesis de que no, mejor dejemos a la política que haga lo que le parezca y nosotros nos dedicamos a los derechos entre particulares y estamos ahí tranquilos y no nos metemos, no chocamos con la política? Aquí algunas razones para la reflexión y para el debate. Por un lado, por el diseño constitucional que tenemos, hay muchas tareas de protección de la supremacía constitucional que están en vuestras manos. Entonces no hay forma de que ustedes se aparten de eso. O sea, ustedes están concernidos con el tema. En cualquier proceso. Si hay una discusión legal sobre una norma que infringe la Constitución, ustedes tienen que actuar. Están concernidos con el tema. Esta protección de la jerarquía no solamente llega al último nivel de la pirámide, puede ir más abajo, porque también ustedes tienen que revisar si el reglamento vulnera la ley, si el procedimiento vulnera el marco legal. Entonces, la protección de la jerarquía normativa es una tarea permanente para ustedes. Es un cometido, digamos, insolayable. Lo tienen que hacer. Y por último, la tutela y la asignación, la tutela de los espacios competenciales. Porque, señor, nuestro sistema constitucional es un sistema que reparte competencias y funciones. No es un sistema en el que simplemente hagamos lo que nos parece y, bueno, pues el Parlamento puede hacer lo que le parece. El Parlamento hay cosas que no se puede meter a hacer. Y el presidente hay cosas que no puede hacer. Y existen órganos constitucionales autónomos. La virtud del sistema constitucional es que ese diseño constitucional determina que esto lo hace este y este lo hace aquel. Y no lo puede hacer el que me parezca, porque si no, ahí rompemos el sistema. Y esa protección de competencias es una de las tareas permanentes de ustedes. Pero la coyuntura política también, señores, nos plantea desafíos. Es verdad, el juez no tiene que estar en función de intereses político-partidarios o de su ideología, pero no puede ser ajeno a ver que en nuestro sistema el bloqueo de los mecanismos de control político, las colusiones parlamentarias, el cuoteo que estamos viendo, determina que salgan productos que son absolutamente antisociales para la sociedad. ¿Sí? El desmontaje del tema de la minería formal y el auspicio a la minería ilegal, entre otras cosas, para no abundar, nos muestran un desafío serio de lo que está pasando en nuestra política. Y eso, digamos, imprime una suerte de presión, una suerte de influencia sobre el rol que tienen que cumplir los jueces. Estos elementos antisociales no solamente se están filtrando en la minería ilegal, en el contrabando, en la tala, en la subversión, sino en muchos otros aspectos. Y esto explica, digamos, la necesidad de que en la medida de lo legalmente posible, no será de oficio, será instancia de parte y en los determinados casos haya necesidad de que la justicia también asuma un rol. Ni qué decir del famoso populismo legislativo, ¿no? Donde permanentemente se dan medidas que agujerean nuestro sistema económico, que afectan la estabilidad macroeconómica del país y hacen lo que más adelante decimos, la afectación de nuestra fórmula política y del modelo económico de nuestra Constitución. Entonces, señores, hay muchas razones desde la coyuntura que están de alguna manera explicando un poco por qué se entiende, se ve este nivel de judicialización de la política, porque en un sistema que se ha trabado en sus mecanismos de control político, voltea y mira a los jueces y dicen, ustedes eran un poder, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué van a decir?
Conclusiones, señores, para no aburrir. El control judicial sobre la política, para empezar, ya no es un anatema, no es una mala palabra. O sea, era mala palabra de repente hace 40 años, hoy no. Es un asunto pacíficamente aceptado, que ustedes tienen facultad de controlar la política, nadie puede discutir. Segundo, en la expansión del control judicial de la política han habido muchos factores determinantes, los hemos mencionado. Destacaría dos: el influjo del Judicial Review, la facultad que tienen ustedes de efectuar control difuso, hasta el activismo judicial contemporáneo. Porque también es cierto que puedo tener todas las facultades, pero si no soy activista, si no quiero comprarme ese pleito, si simplemente no me gusta tener problemas, no tendríamos ningún tipo de respuesta. 3. El control judicial sobre la política no es ilimitado. O sea, tampoco es que podamos entender que todo puede ser objeto de control judicial. Los propios sistemas moldean los límites para esta actividad. La doctrina de los actos políticos no judiciables es uno de ellos. Y esta doctrina de los actos políticos no judiciables también está en evolución, es elástica, incluye más o incluye menos aspectos. Y por último, el bloqueo de los sistemas de control político o la irrupción de factores antisociales en las estructuras políticas avivan la necesidad del control judicial de la política. Dicho de otra manera, la sociedad voltea a sus jueces a decirles: ¿ustedes van a ver callados este desmadre que están haciendo los políticos? Y es finalmente una de las razones por las cuales vemos este tema de la evolución y del crecimiento del control judicial sobre la política. Señores, señoras, les agradezco muchísimo el tiempo que me han concedido y espero que esta reflexión, que solamente tiene el propósito de provocarlos en estos temas, haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Fausto Salinas Lobón. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas. A los asistentes que deseen formular alguna pregunta, pueden levantar la mano para cederles el uso de la palabra. De igual manera, los asistentes que nos acompañan desde la plataforma de Google Meet pueden formular sus preguntas en el chat. Muy buena tarde con todos y con todas. Doctor Fausto Salinas, primero para felicitarlo por esta didáctica y muy centrada exposición. Yo siempre he tenido una preocupación. Usted cuando hace la introducción a su magistrada charla, ha hecho una referencia al maestro Néstor Pedro Sagüez, que dice que quien nombra a los jueces domina la justicia. Y en esa perspectiva, yo tengo un enfoque que habíamos compartido con algún profesor, todavía en el Profa del 2000, y decía que el Tribunal Constitucional tiene vientre política, porque conforme al artículo 201 de la norma constitucional vigente, es el que elige a los 7 miembros del tribunal. Y usted habla de un coteo, un reparto, eso es evidente. En tal sentido, el máximo intérprete de la Constitución democrática es el TC, y a cualquiera de los jueces, a los supremos, superiores y jueces de otras categorías, nos puede enmendar la plana. De tal manera que ese poder, usted cree en la experiencia, ya nosotros somos, como dicen en el fútbol, ya somos mayorcitos, o somos grandes, dice algunos. ¿Usted cree que esa concepción, ese vientre político de que el TC nombre a los miembros, perdón, de que el Congreso nombre a los miembros del TC, se siga manteniendo? Hoy, yo sería de una tesis contraria, ¿no? De que realmente sería un órgano constitucionalmente autónomo, independiente, como dice, pero tiene que ser nombrado pues por otro procedimiento, no por esa vía política. No, gracias, doctor Fausto. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo con usted, porque es inocultable el carácter político que tiene el Tribunal Constitucional. Claro, lo que de alguna manera atenúa este carácter político es la ecuación
numérica que se requiere para la designación de los magistrados, que fuerza a ciertos niveles de consenso, ¿no? Fuerza a ciertos niveles de agrupamiento y no es simplemente que la mayoría impone. Pero creo que lo saludable sería pensar en mecanismos de elección que no sean íntegramente políticos, en los que a través de la participación de la academia, de las corporaciones judiciales, de las corporaciones forenses, una cuota de los tribunales de justicia de los tribunales constitucionales debiera ser designada por este tipo de organismos, a través inclusive de un mecanismo un poco más radical de ascenso, es decir, que los determinados jueces superiores o jueces supremos sean los que puedan llegar al Tribunal Constitucional y no sea cualquier ciudadano de a pie, como está sucediendo ahora, en función de un cuoteo, usted dice bien la palabra, y llegan al Tribunal Constitucional. Entonces, creo yo que hay que pensar en profesionalizar mucho más la labor judicial de los tribunales constitucionales, porque efectivamente la supremacía la tienen ellos. Cualquier decisión que se agote, por más Corte Suprema que se dé, el tribunal puede modificar y enmendar la plana de esto. Entonces, si esto está absolutamente como es hasta ahora, definido de manera política, siempre va a haber ese inevitable sesgo político, esa inevitable orientación. Y cambia con el tiempo, ¿no? Recordemos cómo, recuerdo mucho el año que asumieron la doctora Marianela Ledesma, Espinosa Saldaña y todos ellos. Asistí porque uno de ellos me había invitado a la juramentación. Y yo a un amigo con el que había asistido le dije, oye, mira, le dije, al APRA se le cayeron sus 5 estrellas, ¿no? Porque iban bajando uno por uno los magistrados y los que subían ya no tenían esa tendencia. Y entró más bien un tribunal constitucional con una corte más bien, en la época del señor Humala, que tenía más una orientación política del otro lado. Y ahora, estos corsis y recorsis de la política, nos hemos ido en la otra dirección. Ahora hay una magistrada que es militante del Opus Dei, por ejemplo. O sea, ahora digamos, hemos ido a la otra antípoda de la política. Lo cual tampoco es para que nos horroricemos, ¿no? Porque los famosos jueces norteamericanos que se designan en Estados Unidos, a veces unos son ultraconservadores, otros son liberales, etcétera, pero sí creo que a nuestro país le haría mucho bien que las altas cortes tengan un mayor nivel de profesionalización, mayor nivel de sofisticación, mayor nivel de filtro, para que ahí lleguen pues determinadas personas y ahí terminen su carrera, ¿no? Terminen su carrera y sean personas honorables que ahí acabaron su carrera. Y no magistrados que luego uno los ve, o sea, han sido magistrados del Tribunal Constitucional y luego están viendo de buscar un trabajo como asesor en una municipalidad. Entonces uno dice, este señor, ¿qué perspectiva tuvo para decidir las grandes cosas del país? Yo creo que, o sea, diría yo, el fin de la carrera de un abogado debería ser, pues, la máxima, o ser juez supremo, o ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y de ahí ya no, pues de ahí a tu casa, ¿no? A cuidar a tus animalitos, a tus nietos, lo que fuera. Pero no, o sea, ahora estamos en el plan en que salen de ahí y vuelven al mundo profesional. Entonces uno dice, ¿qué interés, con qué perspectiva miró el trabajo jurisdiccional? Sí, doctor, coincido con usted. El carácter altamente político del Tribunal Constitucional nos pasa facturas. En un lado, para unos, bueno o malo, pero sí hay una factura. Bien, muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación del doctor Pedro Álvarez. A continuación tenemos otra pregunta por Google Meet. La doctora Mávila Catherine Copacondori formula la siguiente pregunta. ¿Cómo queda la teoría de separación de poderes ante el control judicial de la política? Adelante, doctor. Gracias. La teoría de la separación de los poderes es una teoría que marca la necesidad de que hayan, digamos, espacios asignados a cada una de las facultades del poder político. Entonces tienes la facultad legislativa, la facultad ejecutiva y la facultad judicial. La teoría de la separación de poderes, que viene desde la época de Montesquieu y que tiene muchos siglos, hoy está entendida como la teoría de la separación de las funciones, y lo que se habla es de la separación de las funciones antes que los poderes, porque algunos de los poderes tienen también facultades normativas. Voy a poner un ejemplo. Mucha de la legislación no proviene del Congreso, proviene, por ejemplo, de la legislación delegada. Muchas de las normas más importantes de nuestro sistema legal no provienen del Congreso, provienen de decretos legislativos o vienen de decretos supremos. Entonces,
La separación de funciones es importante, pero no, digamos, en un sentido definitivo y como compartimentos estancos. Ahora bien, ¿esa separación se afecta por el control judicial? No. No se afecta ni por el control judicial, no se afecta ni por el control político. Porque tan importante para un sistema democrático es que haya separación de funciones, que se respeten las competencias y las funciones, como que los poderes entre sí se controlen, porque finalmente lo que importa es la tutela de la libertad, la tutela del derecho del individuo, la tutela del bienestar del ciudadano. Ahora bien, esto no nos puede llevar a que haya una guerra donde todos se meten en todo. Por eso la idea de manejar siempre estos límites. Límites al control judicial de la política, límites al control político. También hay límites. Por ejemplo, recordemos el famoso caso de la discusión que hubo sobre la ley que determinaba cómo se procedía a la cuestión de confianza. Esto ha dado una sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia inhibitoria porque no se alcanzaron los votos para declarar inconstitucional la ley, y esto ha quedado válido. Esta ley determina, por ejemplo, que el Congreso tiene una serie de pasos que dar para que pueda existir la aplicación de la cuestión de confianza y la caída del Congreso, la disolución del Congreso, a raíz de la crisis con el señor Vizcarra y luego con el señor Sagasti y todas esas cosas. Entonces, sí vamos a tener espacios para el control. No nos tenemos que horrorizar entre ellos, pero van a tener que tener límites. Y esas atribuciones de control no menoscaban, no ponen en tela de juicio la separación de poderes. Lo que hacen es, al contrario, refuerzan la dinámica de nuestro sistema constitucional. Bien, gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. La doctora Judith Calderón Quenaya formula la siguiente pregunta. ¿Pueden los ciudadanos impugnar las decisiones políticas ante los tribunales? Adelante, doctor. Gracias. Va a depender de cuál decisión política se dé. Por ejemplo, imagínense que mañana el gobierno designa al señor Cristian Cueva como ministro de Educación. Entonces, ustedes dirán, oye, pues esto es un chiste, ¿no? Este señor es ministro de Educación. ¿Podemos cuestionar esa decisión? No podemos cuestionar, porque está dentro del típico de los casos de actos políticos que no son objeto de cuestión. O sea, es un disparate. Lo que puede haber es, funcionará el sistema de control político. Es decir, el Congreso se reunirá y dirá, señor, está usted citado para declarar al Congreso y díganos, ¿qué va a hacer usted como ministro? Bueno, mire, voy a parar la pelota, la voy a pasar, voy a salir con una amiga, voy a salir con la otra. No, señor, lo censuramos y se va. Ese es el mecanismo de control para ese tipo de acto político. Pero hablemos de otro acto político. El gobierno da un acto político que dice, señores, mañana vamos a establecer que todos los ciudadanos en el Perú deban pararse a determinada hora y entonar el himno nacional, ¿no? Oye, qué patriótica esa medida, ¿no? O sea, qué bien el gobierno está, pero ya todos los días a la misma hora y bajo apercibimiento de multa. Entonces uno dirá, bueno, es un acto político, pero termina afectando la libertad de trabajo, afectando la locomoción de las personas, etc. Entonces ya afecta derechos fundamentales, ya afecta un sentido de razonabilidad, entonces uno puede llevar a discutir. Podríamos imaginarnos actos políticos del gobierno, pero en la medida, lo que quiero decir es, en la medida que el acto político va a afectar derechos fundamentales, libertades, derechos subjetivos de las personas, le da espacio a la justicia para que actúe. Pero si es un acto típico político, o sea, que aunque sea una estupidez, y por eso he puesto el ejemplo, ¿no? De designar a una persona con ninguna calidad para el cargo como ministro, no la puedo cuestionar. El mecanismo de control es otro, porque si no, ya el presidente se queda sin facultad, no tendría posibilidad de escoger a nadie, porque imagínense que el Congreso y los jueces le pueden decir, no, ese es tu ministro, no me gusta, nombra al otro. No, o sea, el sistema político no funcionaría. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Fausto. Ahora invito a la magistrada Rosmerita Mataque Guarucho, es miembro de la Comisión de Capacitación de Magistrados, para que haga el reconocimiento al doctor Fausto Salinas por habernos acompañado en esta tarde. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas noches con todos, señores jueces, juezas, personal jurisdiccional. Doctor Fausto Salinas, lo invito a pasar a esta parte del escenario. Doctor Fausto,
En nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados, en nombre de la Corte Superior de Justicia de Cusco, le ofrecemos este presente con mucho cariño. Esto en agradecimiento de esta presencia suya en este escenario por capacitarnos a todos los jueces, a los servidores jurisdiccionales. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Y pido un voto de aplausos para el doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que pasaría. Doctor, ¿se pasa usted? Doctora Elia. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Bien, con ello damos por concluida la primera ponencia programada para el día de hoy. Vamos a dar un espacio de 10 minutos. Al volver tendremos la participación de la doctora Elena Cecilia Alvites, quien tiene a su cargo la exposición titulada Poblaciones en situación de vulnerabilidad, derechos sociales e igualdad. Ya volvemos.